¿Qué tal? Video tutorial número 13 del curso de Ubuntu Linux. Ahora que ya sabemos cómo iniciar un shell y ya aprendimos algunos de los comandos que podemos ejecutar desde la línea de comandos, es el momento de empezar a explorar algunos de los aspectos más interesantes de trabajar y configurar el Bash Shell. Ya tienes que saber que cuando hablamos del Bash Shell nos referimos a uno de los shells disponibles para Linux y que es el que utiliza por defecto Ubuntu. Con lo que llevamos visto hasta ahora ya podemos simplemente escribir comandos en el prompt sin problemas. Pero el Bash Shell nos provee con características mucho más avanzadas que hacen muy sencillo tanto su utilización como mejorar nuestro trabajo cotidiano desde el shell. Estas características que vamos a ver ahora nos pueden permitir, por ejemplo, salvar mucho tiempo cuando estamos escribiendo comandos, cuando tenemos que ejecutar un grupo de comandos similares una y otra vez, cuando tenemos que escribir nombres largos de comandos o incluso de archivos, nombres de archivos. Vemos como el Bash Shell nos provee con determinadas características que facilitan este tipo de trabajo. Y empezaremos viendo el comando history, porque todos los shells de Linux nos proveen con ese mecanismo que es un modo de rellamar y volver a reejecutar comandos que ya hemos ejecutado previamente. Para ver la lista de los comandos que hemos ejecutado recientemente, podemos simplemente escribir history en el prompt del shell y pulsar. Esto que vemos aquí son los últimos comandos que hemos ejecutado. Este número de comandos que aparece cuando pulsamos el comando history está identificado por una variable de entorno de nombre hisSize. Más tarde hablaremos sobre las variables de entorno de uso y cómo configurar y mostrar sus valores. Por tanto, también cómo podríamos configurar un valor para el número de comandos que queremos que aparezca cuando llamemos a history. El shell cuenta asimismo con distintos mecanismos para poder interactuar con estos comandos ya escritos antes. Aquí tenemos la lista, pero ¿cómo los podemos reutilizar ahora? Existen fundamentalmente tres sistemas. Uno es mediante el comando integrado de lo que se denomina interno built-in en inglés del shell, que es el comando fc. Pero son mucho más prácticos y útiles bien utilizar los mecanismos de interacción que tiene el propio shell, que se conocen como bibliotecas de lectura en línea, o también mediante el uso de el signo de exclamación del teclado. Vamos a centrarnos en estos dos sistemas que son muy sencillos de entender y muy útiles. Vemos un primer ejemplo. Imagínate que llevas escribiendo un tiempo distintos comandos y quieres ahora volver a escribir uno que escribiste pues hace 3 o 4 comandos antes. Pues el primer sistema para moverte hacia atrás y que vaya escribiendo es simplemente pulsando la tecla control y la tecla P. Cuando haces esto, como ves, este es el comando justo el anterior que acabamos de escribir. Cada vez que pulses control P, vuelve a un comando de los que hemos escrito antes. Es lo que está haciendo ahora, volviendo a distintos comandos escritos. Observa cómo vamos hacia atrás y cuando llegue el momento el que tienes, pues simplemente pulsando enter se ejecuta. O bien, una vez que lo tienes recuperado con el uso de control P, como hacemos en este momento, podemos movernos hacia atrás, como vemos, bien usando las teclas de flecha delante o atrás, o también recuerda con el sistema que aprendimos cuando hablamos del editor Emacs, que podíamos hacer mediante el uso de control B. Observa cómo vamos un carácter hacia atrás y con control F que vamos un carácter hacia adelante. Con esto nos podemos mover y podemos modificar lo que está escrito para adaptarlo a lo que queramos.
Este sistema es muy cómodo, simplemente pulsando control P para recuperar un comando que has escrito 3 o 4 antes. Desde luego, si hablamos de una lista muy larga de comandos, querer en un momento recuperar dentro de 100 comandos o más, pues se puede convertir en muy tedioso hacerlo de este modo. Existe un método alternativo, que era el que decíamos, mediante el uso de la exclamación, el signo de exclamación inglés, que recuerda que es el de cierre. Mediante la exclamación podemos recuperar comandos de dos modos, bien mediante el número de secuencia de cada uno de los comandos o bien por su nombre. Observa como cuando usamos el comando history, al lado de cada uno de los comandos que aparece en el historial aparece un número. Este es lo que se denomina el número de secuencia. Pues podemos desde la terminal utilizar la exclamación seguido de un número en concreto. Vamos a utilizar por ejemplo Emacs para ver cómo nos abre y por lo tanto ponemos 272 y de este modo lo que tiene que hacer es ejecutar este comando. Si pulsamos sobre Enter, vemos cómo nos abre el editor, por lo tanto cómo se ejecuta de ese modo mediante el uso. Lo mismo podemos hacer con cualquiera de los otros que aparece. Simplemente, por ejemplo, 190 sería un ls, como ahí vemos. Si lo hacemos de nuevo con exclamación 190, tendremos un listado que era el comando que estaba en ese lugar. Por lo tanto, esta sí ya es un modo más rápido de poder acceder a cualquiera de los comandos que aparezca en el historia. Y como decíamos, podemos hacerlo también mediante el uso del nombre. Con esto lo que conseguimos no es ejecutar, si no, no tendría sentido el comando en sí, sino que lo que hacemos es repetir el contenido que tenga la última vez que usamos ese comando. Por lo tanto, el comando y las distintas opciones o cualquier otra de las características. Por ejemplo, vemos aquí, recuerda que siempre va a ser el último, por lo tanto, creo que el último que aparece aquí de sudo, por ejemplo, sería bin bash. Podemos probar, pero recuerda que tienes que hacerlo de nuevo con la exclamación sudo, y como vemos en este caso es exactamente bin bash y ya lo ejecuta, es el último, y ahora tendríamos que poner el password y demás porque se ha ejecutado este comando que nos exige utilizar la contraseña, como ya sabes. Podemos también utilizar un sistema para, con la exclamación, llamar a un comando pero que no se ejecute. Vamos a ver cómo hacerlo. Es sencillo, pero hay que hacerlo de un modo un poco diferente. Vamos a hacerlo de nuevo con sudo. Si recuerdas, teníamos que escribir la exclamación y sudo. Pues ahora, para llamarlo en lugar de ejecutarlo, lo que tenemos que hacer es utilizar la opción :p. De este modo, como vemos, lo único que he hecho aquí es poner el completo la última vez que usamos sudo. De nuevo, ahora estamos aquí, pues ahora simplemente lo que tenemos que hacer es el sistema que aprendimos antes, que es control P, pero ya lo tenemos de último y por lo tanto ahora sí ya, de este modo, lo tendríamos aquí puesto para poder simplemente llevar a cabo cualquier cambio que quisiéramos. Si vamos ejecutando varios comandos similares, podemos reducir la lista tan larga que se muestra en el comando, con el comando history, para que muestre solo comandos que contengan un cierto substring. Por ejemplo, para que aparezcan solo los comandos en los que hemos utilizado b, pues por poner un ejemplo. Se trata de hacer algo similar a un filtro. Vamos a ver cómo hacerlo. Para empezar tenemos que poner el nombre del comando history. Y ahora lo que vamos a tener que usar es lo que se denomina un pipe, que nos permite hacer algo parecido a un filtro. Veremos más adelante, dentro de un rato, cómo utilizar los pipes, para que se utilizan en general, así como las redirecciones de salida y entrada. Pero de momento vemos cómo hacerlo en este caso. Para ponerlo es este símbolo que es control 1. Y ahora tenemos que escribir el comando grep. Después de esto, aquí ahora tenemos preparado ya el filtro, tenemos que indicar de todo el historial que nos devuelva aquellos comandos que tengan algún substring. Recuerda que substring se refiere al nombre del comando o que aparezca dentro de lo que escribimos. Por ejemplo, lo vemos poniendo b, nos va a devolver todos aquellos comandos b, pero también cualquier otro comando que dentro tenga las palabras b. Por ejemplo, ya como veremos ahora, nos va a devolver varias veces que utilizamos el nombre de archivo envío, que tiene la UVI, por lo tanto lo devuelve. Pero sea como sea, aquí lo tenemos, se reduce muchísimo, como ves, la cantidad de comandos que teníamos antes,
Y aquí, por ejemplo, nos devuelve los comandos B, nos devuelve los comandos que tengan dentro de, por ejemplo, el archivo B también, o el archivo bin, que también lleva. Pero en lugar de tener que ver cientos como antes, ahora que quedan reducido a unas decenas, que se podría filtrar aún más, pero ya vemos un buen ejemplo de cómo podemos reducir el número. B son solo dos letras y por eso no es nada raro que estén dentro del nombre de un archivo, pero podemos hacerlo, por ejemplo, con cualquier otro, con sudo, para ver su funcionamiento. Y como vemos, funciona como un auténtico filtro para el contenido, el pipe, y posteriormente el comando grep y ahora el substring, porque no es un nombre de un comando substring que queremos que busque. En este caso, por ejemplo, sudo, y aquí nos devuelve las veces que hemos usado, que estaban dentro del history, sudo, y por tanto nos es mucho más sencillo encontrarlo. Así que de nuevo un sistema para agilizar el trabajo, que es lo que estamos intentando ver en este apartado dedicado al Bash Shell. De nuevo vemos la potencialidad del uso de un sistema como history, sobre todo si tienes que escribir muchas veces mucho tiempo y muchas cosas desde la línea de comandos, se convierte en imprescindible. De nuevo también hemos rozado la superficie de la real potencialidad del sistema de history. Para profundizar, por ejemplo, recuerda hacerlo con info history, y aquí tienes mucha más información sobre la que puedes moverte en formato tocho, que a veces se hace un poco más pesado, pero en fin, puedes ampliarlo, y el material suele ser muy bueno, suele tener ejemplos, solo que de entrada, bueno, le doy por ponerse todas las noticias, tengo que quitar eso. De entrada, como vemos, se puede parecer un poco tedioso y fastidioso de utilizar, pero la verdad es que la información suele ser muy completa, y cuando alguien quiere algo, también algo le cuesta. Esa idea de aprender divirtiéndose, que está muy bien, pero el que no tenga en cuenta que cuando quiere aprender algo que es complicado, siempre va a tener que esforzarse, nunca va a conseguir nada en la vida. Esa gente que va de hedonista, que cree que todo tiene que ser divertimiento, está muy bien, pero cualquier cosa compleja exige esfuerzo y exige capacidad de la persona para esforzarse, que es lo fundamental. Y esforzarse a veces significa tragarse tochos como este que estamos viendo ahora. De todos modos, también es adaptarse un poco al mecanismo con el cual está escrito, pues no suelen ser tan complicados, como todo también es hacerse con el método, y realmente el contenido suele ser muy bueno. Recuerda también que puedes utilizar el otro comando man para conseguir información. Seguimos viendo modos en el que el Bash Shell nos permite hacer lo mismo con menos trabajo, y vemos ahora cómo podemos utilizarlo para que nos complete tanto nombres de comandos como de nombres de archivos cuando los vamos escribiendo. Uno de los objetivos a la hora de tener que escribir en la línea de comandos es escribir cuanto menos mejor. Por eso el uso de comandos crípticos como ls o pwd que hemos visto. Pero esa misma filosofía se extiende al propio shell, y podemos aprovecharla de distintos modos. Uno de los más útiles es el uso de la tecla tab, la del tabulador, que sirve para mostrar el nombre, para completar el nombre de comandos y de archivos. Así, cuando estamos escribiendo un comando y pulsamos la tecla tab, lo que hace es completar con el comando más similar, o si hay varios, una lista con varios. Vamos a hacerlo, por ejemplo, primero con su. Recuerda que utilizamos mucho sudo, pero también existe el propio comando su, aunque en este caso es de otras distribuciones Linux. Si con su pulsamos sobre tabulador, lo que hace en este caso, como vemos, es devolvernos una lista de los distintos comandos que podríamos utilizar a partir de aquí. Si ponemos, por ejemplo, su, como vemos, termina de escribir sudo. Así que en este caso lo mismo podríamos hacer, por ejemplo, como vemos aquí hay otro sudo e, y vemos cómo nos devuelve sudo edit, o el otro que vemos aquí, super, y ahora pulso tabulador, recuerda, y vemos como ya nos lo completa. Por lo tanto, un modo de no tener que escribir siempre los comandos, sino simplemente alguna letra, y que lo complete mediante el uso de tabulador. Con los nombres de comandos, que además suelen tener pocas letras, pues no es un gran ahorro, pero puede valer también para los nombres de archivos, lo cual ya cambia. Si recuerdas, veíamos el uso de
el editor de texto Emacs, podemos escribir por ejemplo EMA y pulsar el tabulador y vemos cómo nos lo termina de escribir. Pero lo mismo pasa con el nombre de los archivos. He creado aquí un archivo al que le he llamado, por ejemplo, archivo nuevo txt, para que tenga un nombre un poco largo y ver cómo en este caso sí puede ser muy útil. Vamos de nuevo aquí, tenemos escrito Emacs y si ahora escribo, por ejemplo, egen, observa cómo ya nos devuelve el nombre completo, lo que en este caso sí que es bastante más útil. El archivo simplemente lo puse ahora como ejemplo, está vacío, pero vemos cómo puede completarlo. Si se encuentra que con el texto escrito hay más de un archivo que concuerda, lo que hace en este caso muestra el primero que concuerda, pero también se puede utilizar un sistema que es pulsar 2 veces rápido el tabulador y de ese modo lo que hará es mostrarnos todos los archivos que concuerden a partir de las letras que hayamos escrito hasta ese momento. Lo vemos en otro ejemplo, escribo EMA, tabulador, y ahora egen, por ejemplo, tabulador, y observa cómo pone el nombre del primero que encuentra, pero podemos también hacer esto, y observa cómo aquí aparecen los dos nombres posibles, o si fueran más también aparecerían. Por tanto, ahora simplemente incluyendo los caracteres que falten, ya podríamos tener escrito así de modo tan rápido el nombre de un archivo, y aquí sí que se ahorran de escribir muchas letras. Pero incluso mucha más utilidad que el uso del tabulador tiene la utilización de los llamados comodines, que sí que permiten, son una gran ayuda cuando se trabaja en la escritura de comandos de muchos modos, como vamos a ver. Reciben ese nombre de comodines porque pueden sustituir a uno o varios caracteres. Y el shell soporta 4 tipos primarios de comodines, que son los que vemos aquí resumidos. La interrogación de cierre, que sustituye a cualquier carácter único, sustituye a un único carácter. El asterisco, que sustituye a cualquier grupo de caracteres, y tanto las llaves como los corchetes, que nos acercan a lo que se entiende en programación, desde luego aquí está bastante más simplificado, de lo que se conoce como expresiones regulares. Es algo similar, en algún caso incluso se parece, y veremos cómo combinando estos 4 comodines podemos crear hasta cierto tipo expresiones regulares medianamente complejas. Para ver algunos ejemplos concretos he creado un directorio de nombre audio dentro de mi directorio de inicio, y dentro he colocado una serie de archivos con 3 tipos de formatos y como vemos siempre con la misma estructura en cuanto al nombre. Esto nos va a permitir llevar ahora a cabo búsquedas. Como vemos, va el nombre del disco seguido por el nombre de la pista de cada uno de ellos. Vamos a ver ahora cómo, utilizando este material, podemos llevar a cabo, vamos a ver ejemplos del uso de los comodines. Vamos a empezar por situarnos en el directorio que indicaba ahora, el que he creado, con nombre audio, y hacer un primer listado general. Aquí vemos los archivos con esa estructura para cada uno de ellos. Para empezar vamos a ver cómo utilizar el comodín interrogación, que recuerda que es para sustituir a un único carácter. Nos permite, por ejemplo, aquí encontrar todos los archivos que tengan un carácter en concreto. Cambiando un poco de tema, recuerda que otro de los modos de aprovechar mucho tiempo, de ahorrar mucho tiempo trabajando con la consola de comandos, es mediante el uso de copiar y pegar, cosa que en otras terminales no puede hacerse. Desde luego aquí es muy sencillo. Por ejemplo, copié el ejemplo de otro sitio, simplemente pulsando aquí y pulsando pegar. Observa como ya lo tenemos escrito, es un ls, y por ejemplo vamos a hacer que todos los D2 P0 y aquí lo que sea, MP3. Por lo tanto nos va a tener que devolver varios que cumplen esa condición y que tienen aquí después la pista, creo que es 1, 2 y 3, pero bueno, lo vemos ahora. Pero observa aquí el uso, sustituye todos aquellos que tengan esto escrito y aquí después algún número, nos los va a devolver. Y aquí vemos como son 3, P1, P2 y P3, que son los que están en esta lista. Este es un ejemplo del uso del comodín.
En segundo lugar, decíamos que podíamos utilizar el comodín asterisco, que nos devolverá todos los archivos con el número de caracteres que sean, que sustituye ese asterisco. Por ejemplo, si quisiéramos recuperar todos los archivos que hay aquí que tengan como formato MP3, pues simplemente ponemos, bueno, perdón, habría que empezar como luego a hacer listado con ls y ahora comodín .mp3. De este modo tiene que devolvernos todos los archivos que acaben en .mp3 con el uso del comodín asterisco. Lo vemos y observa cómo nos devuelve todos los que tienen el formato mp3, que es lo que aquí indicamos, y por tanto el uso del asterisco. Un tercer tipo, decíamos, el uso de las llaves, y entre las llaves distintos strings, que seguro que ya sabes que se refiere a hilos de texto, trozos de texto, y que se tienen que cumplir, y por lo tanto podemos de nuevo hacer ls con el asterisco, y ahora que nos devuelva todos aquellos que tengan, y podemos poner entre llaves, por ejemplo, los otros dos tipos de formato, FLAC y WAP, y ahora nos devolverá todos los archivos que terminen bien en FLAC o bien en WAP. Aquí ya vemos un ejemplo de combinación del asterisco y las llaves, un ejemplo de expresión regular. Ya digo que son expresiones regulares, no llegan a lo que hacemos en programación, pero ya se acerca. Es un ejemplo del trabajo de este modo. Lo hacemos y observa cómo nos devuelve todos los que acaban en WAP o en FLAC, como le indicamos aquí con las llaves y con el asterisco. Y decíamos por último el cuarto con los corchetes para caracteres simples. Lo vemos de nuevo en un ejemplo, vamos de nuevo a copiarlo y pegarlo, simplemente para ver también que podemos hacerlo de este modo, y observa que, como ahora le indicamos, que nos devuelva todos los que tengan formato MP3 y donde se cumpla de 1 P0 y tanto que tenga después del 0 1 como 2. Si lo hacemos de este modo, observa cómo nos devuelve los dos archivos que cumplen esas condiciones. Son, por tanto, usos de los cuatro comodines genéricos que decíamos que se pueden usar dentro de la terminal en el Bash. Vemos en un último ejemplo cómo podemos combinar varios de estos comodines, algo similar a lo que hacíamos antes. Observa cómo está aquí escrito. Vamos a, por ejemplo, hacer un ls para que nos devuelva, y ahora ponemos, por ejemplo, D1, observa cómo está escrito, .p0, y ahora queremos que nos devuelva lo que tiene escrito después de 0, por lo tanto ponemos entre corchetes, pues, por ejemplo, 5 y 6, podríamos poner cualquiera. Vamos a poner, por ejemplo, 5, 6, perdón, corchetes, y ahora con las llaves para indicarle los formatos que queremos que nos devuelva. Vamos a poner de nuevo como antes FLAC y WAP, por ejemplo. Aquí vemos una combinación, ya una expresión regular, podemos llamarla así, medianamente complejo, que nos permite llevar a cabo búsquedas muy refinadas, y observa cómo nos devuelve los dos FLAC y los dos WAP que tienen como pista 5 o 6, como aquí vemos. Por tanto, una nueva posibilidad de trabajo que, como vemos, nos da muchas opciones. Esto sería bastante más complejo de hacer en búsquedas dentro del propio Nautilus. Quizás un ejemplo de cómo podemos llevar a cabo búsquedas refinadas utilizando la consola de comandos. Terminamos cambiando bastante de tema, pero abordando algo que seguro que le interesa a mucha gente, las que acostumbrados a trabajar con Windows, que somos prácticamente todos. Esto que vemos aquí es un icono de Dreamweaver. Estamos dentro del escritorio Genome en Ubuntu. Vamos a pulsar sobre el icono a ver qué pasa. Pues lo que pasa es que tenemos Macromedia Dreamweaver, como puedes ver aquí, abierto dentro de Ubuntu. Eso lo hacemos mediante el uso de Wine. Como vemos aquí, la única diferencia es que aparece este icono de Wine. Recuerda aquella canción de V40, no sé si la habrás escuchado, seguro que sí, que decía algo así como Red, red wine goes to my head, makes me forget that I still need you so. Red, red wine. Realmente canto malísimamente mal, ya lo sé, pero bueno, hay que aguantarme un poco.
Bueno, pues así de contentos nos podemos poner gracias a Wine, que nos permite instalar, como vemos, las aplicaciones que estamos acostumbrados a utilizar en Windows, sobre todo en mi caso Dreamweaver, Flash y Photoshop, y utilizarlo dentro de Ubuntu sin el más mínimo problema. Vamos a hacer todo el proceso con Flash. Ya lo hice con Dreamweaver, como ves aquí, vamos a hacer lo mismo con Flash. Y empezamos viendo cómo instalar Wine. Podemos hacerlo de nuevo desde Automatics. Tienen la posibilidad de instalar. Aquí en Automatics, si vamos, hay que poner la contraseña. En este caso yo ya lo tengo instalado. En virtualización tienes Wine, lo marcas, Start, y ya te lo instala. Es una forma de instalarlo. Pero ahora que ya empezamos a usar la consola y vemos que es muy sencillo, también podemos hacerlo de modo muy sencillo. Recuerda que para poder tener privilegio de administrador tenemos que utilizar sudo, y ahora para instalar se usa apt-get install y el nombre de Wine. Ahora, si le doy, me va a decir que ya lo tengo instalado, que no es necesario. Bueno, me pide la contraseña, desde luego. Y ahora, aquí ya dices que ya estaba instalado, que no es necesario. Pero de cualquiera de los dos modos puedes instalar Wine, muy sencillo. Como ves, no tiene el más mínimo problema. Una vez instalado, escribe Wine CFG, perdón, observa bien, Wine CFG, que es el que nos va a permitir llevar a cabo, aquí lo vemos en esta pantalla, la configuración que queremos. Lo único que vamos a hacer aquí de momento, en versión a imitar, yo pongo Windows XP. Se puede poner cualquiera de las otras. Estamos utilizando un emulador. Yo creo que Windows XP va bien, pues lo dejamos así. Simplemente eso, pulsamos sobre aceptar. Y de momento no vamos a modificar nada más. Ahí se configura todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de Wine, pero para lo que vamos a hacer ahora nos llega con esto. Pues una vez instalado Wine, podemos llevar a cabo, dentro de este emulador, la instalación de programas para Windows. Antes vamos a indicar otro comando muy interesante, porque una de las cosas que hace Wine es crear un árbol de directorios con la estructura propia de Windows. Para acceder a él lo podemos hacer con Wine File. Recuerda también este comando, que es muy importante. Al pulsar veremos cómo se nos abre ahora esa ventana con los directorios. Aquí la tenemos, y es muy importante, ya que nos va a permitir movernos para saber, en este caso aquí arriba en C, ya que estamos buscando archivos de programas, y observa aquí Macromedia, como de momento tengo instalado Dreamweaver. Ya veremos después, como para poder colocar aquí el lanzador, o si lo quisiéramos poner en el menú, en cualquiera de los sitios, tenemos que poner la ruta, y la ruta nos la indica aquí. Aquí tenemos el Dreamweaver lo veremos ahora también. Así que es muy importante recordar este comando Wine File, en general, tanto Wine CFG para la configuración como Wine File para acceder al árbol de directorios. Teniendo esto claro, moverse por Wine ya no tiene demasiada complicación. Ahora, para instalar cualquier programa, en este caso vamos a hacerlo con Flash, desde luego necesitamos el instalador, y aquí tenemos el de Dreamweaver que ya usé, y aquí tenemos el de Flash. Una vez que tenemos Wine instalado, podríamos hacerlo también desde la consola, pero si no, simplemente botón derecho, abrir con Wine Windows Emulator, el emulador de Windows Wine. Pulsas y ya va a empezar el proceso. Aquí lo tenemos, de instalación. Estamos dentro de Ubuntu, pero con el emulador, y por lo tanto va a llevar a cabo la instalación del mismo modo en la que lo hacemos en Windows. Por lo tanto, aquí no hay nada que explicar, simplemente irá leyendo los paquetes y llevará a cabo todo el proceso. Una vez que carga los paquetes, en fin, es la instalación exactamente igual que en Windows, no vamos a explicarla, simplemente vamos dando siguiente, configurando si hay que configurar algo, y ya lleva a cabo toda la instalación. Instalar, y ya empieza el proceso de instalación. Una vez instalado, si volvemos de nuevo a ver el archivo WineCFG de la configuración, el que decíamos antes,
veremos cómo ahora dentro de Macromedia tendremos Flash 8 y dentro de Flash 8 Flash S. De momento desde aquí estamos en el árbol de directorios, podemos acceder al programa haciendo un doble clic. Vemos cómo se nos abre ya también Flash 8, que en este momento tenemos en pantalla, como puedes ver. Pues ya tenemos Dreamweaver y Flash, los dos instalados. Vamos a ver ahora, para terminar, cómo añadir aquí un lanzador para tenerlo. También del mismo modo podríamos hacerlo en el menú, en cualquiera de los dos sitios. Vamos a hacerlo en un momento. Para empezar vamos a ver cómo tenemos el lanzador en el que ya creamos de Dreamweaver. Aquí en propiedades, ya sabes cómo hay que hacerlo. Aplicación, cualquier nombre, y ahora aquí lo que importa es en comando. Observa cómo está escrito aquí, en este caso es para Dreamweaver, y en cada ordenador la ruta puede cambiar. De nuevo, recuerda con Wine CFG para configurar en un principio, y posteriormente con Wine File, que estamos viendo ahora, que nos permite acceder a el árbol directorio y ver aquí la ruta en la que nos encontramos. Vemos aquí lo que hay que poner completo en comando. Observa cómo lleva primero Wine, después entre comillas la ruta completa: C, archivo de programa, Macromedia, Dreamweaver 8, Dreamweaver S. Es donde está mi instalación, muy probablemente en otras también sea así, porque es donde por defecto instala Dreamweaver. Si no cambias nada, será esta la ruta donde tienes que instalar. Con otros programas, pues tienes que ver, como veíamos ahora, el sitio donde instalarlo. Ahora recuerda que lo estamos haciendo con Flash, por tanto tenemos que cambiar aquí donde pone esto. Hasta aquí es igual, Flash 8, Flash S, pero la forma de escribirlo es exactamente la misma. Para crear el lanzador ya sabemos cómo hacer: añadir al panel para empezar, y ahora aquí lanzador personalizado. Le damos como nombre, le vamos a poner Flash. Como icono, ya he colocado un icono para poder utilizarlo, que debe andar por aquí. Aquí lo tenemos, bueno, Flash. Y ahora en el comando es donde vamos a colocar la ruta completa. Creo que tengo aquí de antes la de Dreamweaver, si no me equivoco. Lo único que hay que cambiar aquí es poner aquí Flash 8 y aquí Flash S. Creo que con esto ya llega. De todos modos, si no fuera la primera, pues simplemente habría que mirar la ruta que estuviera bien. Y con esto ya se nos coloca aquí el icono. Vamos a cerrar esto y pulsando se nos debe abrir ya el programa. Exactamente, ya tenemos también tanto Dreamweaver como Flash instalados gracias a Wine y colocados en el panel superior con los lanzadores. Recuerda que exactamente lo mismo podríamos hacer para añadirlos aquí dentro de cualquiera de los menús, como también ya vimos en el curso. Ya tienes que saber hacer. Lo mismo podríamos hacer con Photoshop, lo mismo con otros programas. No todos los programas de Windows trabajan en Wine, sí muchos de ellos. En la página oficial de Wine puedes encontrar información, y desde luego tanto Dreamweaver como Flash como Photoshop sí que lo hacen. Así que por lo tanto, otra razón más para, otra razón menos para no pasarse a Linux, que sigue siendo a veces por esas cosas. En fin, no vamos a entrar en esa controversia, que también creo que tiene mucho de artificial. Y yo creo que lo que está claro es que Linux va a tener peso. También que quien realmente tiene peso hoy en todo es la red, y Linux tiene que adaptarse, y que el mundo propietario, Windows y los demás van a seguir teniendo también mucho peso, guste o no, y a mí particularmente me parece muy bien que haya competencia. Hay una frase que dice que solo hay una gente peor que la que no lee ningún libro, que es la gente que lee solo un libro. Por eso alguna gente que está siempre tan obsesionada con Linux, recuerda a los que están obsesionados con otras cosas, mejor que se lean algo de Windows, que aprendan un poco de Windows, no les vendría nada mal tampoco. Bueno, pues lo dejamos aquí, nada más. Seguiremos el próximo video tutorial, acabaremos de ver las líneas de comando, pero creo que era interesante tratar este tema ahora. Nada más, os hablo Jesús Conde, nos vemos.